días a todos, a todas. Es para mí un placer inaugurar de nuevo los cafés Investec. Hoy contamos con ponentes de excepción para poner en valor la divulgación científica, la divulgación en el campo de la farmacia hospitalaria, y para ello hemos contactado con diferentes profesionales, tanto del ámbito salud, como ciencia, como comunicación en sí. Bienvenidos al primer webinar. Bienvenida Débora García, Débora Ciencia. Débora, como sabéis, es química y comunicadora científica en varios medios de comunicación, por Órbita Laica o La Hora de Uno. También escribe una columna semanal, Ciencia Aparte, en el Muro de la Sexta, y es autora de exitosos libros como Todo es cuestión de química o Que se le van las vitaminas. Además, ha recibido diferentes premios prestigiosos de divulgación científica, como el Premio Bitácoras o el Premio Prisma, así como el Premio Teslas. Así que será un placer. Bienvenida, Débora. También contamos con José Antonio Plaza. José Antonio Plaza es periodista, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en Diario Médico durante 14 años. Actuó como coordinador en los últimos 3 años en Diario Médico. Escribió sobre temáticas como la genética, biotecnología, oncología. Posteriormente, entró en el 2019 en el Instituto de Salud Carlos III, en la unidad de comunicación que actualmente coordina. Y en 2014 actuó como cofundador de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología, de la que hoy es presidente y de la que nos hablará a continuación. Bienvenido, José Antonio. Posteriormente, contamos con Marian García, boticaria García. Es doctora en farmacia y graduada en nutrición y óptica. Actualmente se dedica profesionalmente a la divulgación sanitaria en medios de comunicación como Zapeando, La Sexta, Noche, El Mundo. Y además en redes sociales acumula más de medio millón de seguidores. Su libro, El jamón de York no existe, o El moco radioactivo, acumulan ya 9 ediciones. Y además ha publicado en el 2021, junto con el Ministerio de Consumo, el libro Comida rápida, barata y saludable, que es de difusión libre, y ya ha superado las 800.000 descargas. Además, en 2021, la revista Forbes la ha incluido en la lista de las 100 españolas más creativas en el mundo de los negocios. Su trayectoria, además, pues, ha sido reconocida con el premio de Estrategia NAUS, otorgado por el Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Bienvenido, bienvenida, boticaria. Jorge Trama, nuestro compañero de comunicación de la SED. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Licenciado en Ciencias de la Comunicación, se define como un apasionado de la comunicación y marketing y lleva más de 20 años desarrollando su actividad profesional en empresas, gabinetes de prensa, públicos y privados y medios de comunicación, principalmente en el campo de la salud. Desde el 2016 es el coordinador de nuestra sociedad científica, donde gestiona tanto comunicación interna como externa, así como las relaciones con la prensa, incluyendo tanto el envío de notas de prensa como la gestión de entrevistas y reportajes. Sin hacer perder más tiempo a los oyentes y sobre todo a los ponentes, pasamos con la primera de las intervenciones en la que Débora nos hablará sobre la importancia de la ciencia, de cómo llegar con la ciencia a la población. Si esto sirve para incrementar la cultura científica y además si esto también sirve para divertir. Por tanto, Débora, no te quito más tiempo, es tu momento, bienvenida a la SED. Muchas gracias, Anxo. Voy a contestar a esa pregunta, porque es tan importante llegar con la ciencia a la población. Y he estado pensando sobre ello, hay muchísimas razones, pero he intentado concentrarlas en 4 razones. La primera razón es que conocer cosas es divertido, o por lo menos es gratificante, ¿no? Siempre hay una frase que digo muchas veces, y esta vez la voy a decir otra vez, que es que el conocimiento es una de las formas más sofisticadas de placer. Saber cosas nos gratifica, ¿no? Y al final la divulgación científica hace accesible de forma muy sencilla el conocimiento. Y adquirir ese conocimiento, pues eso, nos divierte. Por lo tanto, la divulgación científica también es una alternativa de ocio y está bien que sea así, ¿no? Y cuando la gente hace la divulgación científica muchas veces es pues para ser el más listo del lugar.
porque nos gusta mucho ser el más listo del lugar, ¿no? Y poder contribuir y opinar en una conversación de la que tenemos pues más datos que el resto. Y la divulgación contribuye a eso. La segunda razón la formulo casi como una pregunta. ¿La divulgación científica de verdad contribuye a aumentar la cultura científica de la población? La verdad es que creo que no de forma significativa. Tenemos un problema importante en cultura científica que llevamos arrastrando ya muchos años y que afecta a más de la mitad de la población. Más de la mitad de la población, de hecho, reconoce que no entiende las noticias de ciencia. Y esto tiene unas raíces mucho más profundas que desde luego no se van a resolver con divulgación científica. Las raíces están sobre todo en el sistema educativo. Podría hablar largo y tendido sobre el sistema educativo porque estuve muchos años trabajando como profesora. Y más, otras raíces, ¿no? Tiene fundamentos económicos, fundamentos sociales y todos esos problemas no se van a resolver con divulgación científica. Pero desde luego la divulgación científica si contribuye, puede contribuir para bien, porque al final, pues eso, es una fuente de conocimiento sobre todo para las cosas del día a día, ¿no? Para facilitar la toma de decisiones y al final, pues sí, hacer que la gente se sienta más libre, ¿no? Esa libertad de elegir y esa libertad de pensamiento. ¿Toda la divulgación científica suma? Pues creo que no toda la divulgación científica suma. Y esto lo pongo como ejemplo. Muchas veces criticamos los medios de comunicación más generalistas, que a veces es cierto que son más, tienden al sensacionalismo, ¿no? A la alarma, a que solo sea noticia. Las malas noticias solo son noticia, ¿no? Muchas veces. Que se puede hacer una lectura positiva de esto, porque con lo que concierne a la ciencia, en general las cosas funcionan bien. Entonces solo es noticia la excepción y la excepción es cuando algo sale mal. Entonces muchas veces solo se cuenta eso, ¿no? Porque genera más impacto. Y, y al final hay una parte de la divulgación científica que también sigue la misma línea o el mismo negocio, de señalar siempre los defectos de la ciencia. Creo que esto es bastante destructivo hoy en día, es decir, divulgación científica del tipo, pues, el lado oculto del sector alimentario, ¿no? De la industria alimentaria, o los engaños de la farmacia. La farmacia está constantemente señalada por sus errores en lugar de enumerar todas las virtudes que tiene. Entonces sí, creo que hay parte de la divulgación científica que, bueno, que es como si tuviésemos el enemigo en casa, ¿no? Y entonces no toda es constructiva. Y además creo que ni siquiera la divulgación científica es un canal para denunciar pues, mala praxis o errores, ¿no? Que atañen a sectores científicos. Creo que hay otros canales que son mucho más convenientes y más productivos y fructíferos y este tipo de divulgación al final genera cárceles para el pensamiento y para la actividad científica pues más bien tumbas. La tercera razón es que la ciencia comenzó a perder predicamento social a partir de los 70 y los 80, principalmente porque, bueno, descubrimos el impacto medioambiental que tenía la actividad industrial. También, pues bueno, se concentró en ese par de décadas, pues accidentes bastante graves y errores bastante graves derivados de la actividad científica, que tuvieron sus consecuencias hasta finales del siglo XX. Algunos, pues por ejemplo, organizaciones ecologistas o partidos ecologistas, pues ya tuvieron representación parlamentaria, no siempre alineados con el consenso científico. En ciencia, la verdad la representa el consenso científico y entonces, pues, bueno, creo que la divulgación científica tiene un papel de agitación y de propaganda de la actividad científica, un poco para subsanar todo ese daño que se le hizo a la credibilidad que se le da a la ciencia. Y digo agitación y propaganda con toda la intención, esas palabras, un poco también para llamar a la reflexión sobre eso, ¿no? Y al final todo esto afecta a la imagen que tenemos de la ciencia, afecta a la opinión pública. Y la opinión pública muchas veces modula las decisiones políticas en materia científica. Entonces, necesitamos una opinión pública formada y alineada con el consenso científico. Y esto me lleva a la cuarta razón. Y es que como la opinión pública interfiere en la toma de decisiones políticas, pues y muchas veces pues vemos, no muchas, ¿no? Pero algunas veces vemos que se toman decisiones por parte de gobiernos que están, pues son más complacientes con la opinión pública, aunque no esté para nada alineada con el consenso científico y al final
pues se toman decisiones perjudiciales. De hecho, aún en la actualidad se están tomando decisiones en materia, pues, por ejemplo, en mi campo de investigación, en ciencia de materiales, que no van acorde al consenso científico y veremos las consecuencias de, bueno, en el medio o en el largo plazo, ¿no? Y otras decisiones que se tomaron pues un par de décadas, 2 o 3 décadas atrás, pues vemos las consecuencias ahora, ¿no? Como por ejemplo, cómo pagamos, el precio que pagamos por la energía. Y entonces esto al final tiene otra raíz, que es que pues, las emociones han ganado el pulso a la razón, no es algo nuevo. Y también vemos cómo algunos hechos científicos se califican no con criterios de veracidad o criterios objetivos propios de la ciencia, sino con criterios como si es un hecho científico ofensivo o inmoral, y eso al final se califican las cosas como con una base emocional, y ese es el criterio de validez, ¿no? Y ese es un problema. De todas formas, soy optimista, ¿no? Aunque el mundo de la espalda de la razón, yo soy optimista por naturaleza, pero también soy optimista porque al final la ciencia se acaba abriendo camino por la fuerza. Siempre ha sido así, ¿no? La ciencia es fuente de bienestar, la ciencia es motor de riqueza, en todos los sentidos. Hablo de salud, hablo de economía, de bienestar social y sobre todo hablo de riqueza intelectual. Así que creo que en este momento en el que estamos, bueno, después de haber pasado o de estar pasando, ¿no? Estar en este momento un poco mejor de la pandemia, creo que estamos en un momento idóneo para destacar las virtudes de la ciencia y que los científicos demos un golpe en la mesa. Muchas gracias. Qué maravilla escucharte siempre, Débora. Qué reflexiones tan sabias en las que no puedo estar más de acuerdo con ellas. Y, José Antonio, ¿cómo debemos llegar al periodismo, a la comunicación científica, profesional, los que nos dedicamos a generar contenido científico, a los que hacemos investigación, a los que desarrollamos actividades existenciales en el campo de la farmacia hospitalaria? ¿Qué consejos nos das para llevar de manera efectiva? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Se me escucha, ¿verdad? Gracias por la introducción, Ansio. Gracias, Débora, por la primera charla, que de hecho me has dejado un par de ideas con las que hilar algunos contenidos. Y encantado de saludar a todo el mundo que esté allí detrás, que espero que seáis muchos y muchas. Bueno, lo primero que hay que hacer, Ansio, es intentarlo. Luego conseguirlo ya es otra opción que nos podemos perder por el camino. Pero lo primero que tenemos que hacer es intentar contar las cosas, no quedarnos en nuestro propio ámbito de trabajo. En el caso de la comunidad científica, yo considero que parte de su trabajo, aparte de generar conocimiento, es que ese conocimiento alcance, llegue más allá de su laboratorio, de su universidad, etcétera, y llegue a otra parte de la comunidad científica y finalmente a la sociedad. Comentaba Débora que el conocimiento gratifica, y es verdad. Yo solo añadiría que gratifica mucho más y nos es mucho más útil si lo que conocemos está bien contado e intentamos perseguir cierta veracidad al transmitirlo, cosa que es fundamental. Yo lo primero que quería decir es que la comunidad científica tiene que ser consciente, y yo creo que lo es cada vez más. Ha habido un cambio muy, muy importante en los últimos años, ya un par de décadas quizá, de que tiene muchas herramientas a su alrededor para difundir su trabajo, más allá de las clásicas que tienen los científicos y las científicas de congresos, los congresos en los que se reúnen, los artículos científicos, las revistas, etcétera. Hay muchísimas más herramientas a su alrededor. Una de ellas son las redes sociales, que era algo que no existía hace 15 o 20 años, y ahí se les ha abierto un canal muy, muy relevante para relacionarse tanto entre sí como con la gente que está al otro lado. Al final todo el mundo somos potenciales comunicadores. No es obligatorio para un científico o una científica que sea divulgador o divulgadora, pero sí conviene que sepa comunicar y que sepa dirigirse tanto a sus colegas como a la sociedad. Una idea que quería dejar es que para que los científicos y las científicas puedan trabajar en este ámbito de la comunicación y en la difusión de su trabajo, es muy importante saber relacionarse con los profesionales que hay a su alrededor, que quizá no sean científicos como ellos, pero sí que pueden facilitar este camino hacia la sociedad. Una parte son las unidades de comunicación que pueden tener en su lugar de trabajo, sea un centro de investigación, una universidad, una empresa, un laboratorio.
las unidades de cultura científica, innovación, que quizá no son todo lo conocidas que deberían de ser. Es gente que se encarga de sacar el conocimiento fuera de las paredes y hacer divulgación con él. Las OTRIs, que son las oficinas de transferencia, también tienen un pequeño papel ligado a la comunicación. Y luego están pues, los medios de comunicación que hay a su alrededor. Es importante que un científico y una científica sepan que pueden contar con todos estos agentes para trasladar su trabajo. Y yo además pediría, yo creo que ya la mayoría lo hacen, que se apoyen en lo que decía, unidades de comunicación, UCCs, etcétera, porque es un win-win. Ellos van a salir ganando, estos profesionales también lo van a hacer porque van a desarrollar su trabajo y la sociedad lo va a agradecer porque va a recibir mucho mejor los mensajes. Yo, por ejemplo, la experiencia que tengo en Comunica Biotech, en la Asociación de Comunicadores de Biotecnología que presido desde hace 2 o 3 años, es que alrededor de la asociación se ha creado un equipo muy variopinto de gente implicada, en este caso en la biotecnología, que es lo que nosotros intentamos comunicar, pero me vale como ejemplo general. Nosotros tenemos científicas, tenemos periodistas, tenemos empresarios, tenemos emprendedores, tenemos gente que todavía se está formando, estudiantes, y lo que aprendemos de un chat, por ejemplo, un pequeño chat que tenemos en WhatsApp, en el que nos informamos, nos comentamos dudas, es la riqueza de saber comunicar desde diferentes perfiles y de saber contar con el que está enfrente y que puede complementar la información que tú prestas o que tú necesitas. Entonces, saber relacionarse con la gente que no es solo de tu trabajo, por así decirlo, tus científicos del laboratorio, etcétera, etcétera, es muy rico para que la información llegue. Luego yo creo que un científico o una científica tiene que salir fuera, tiene que intentarlo por lo menos. O sea, tú puedes hacerlo por ti mismo, dando el paso hacia la divulgación, por ejemplo. La docencia es otra manera, aunque no es lo que nos ocupa hoy. Pero si te apoyas en estos profesionales que pueden ayudar a contar tu trabajo, ganas mucho más. Me quería centrar un poquito en la parte de los medios de comunicación, que es la que más conozco. Yo considero que es fundamental que la gente sea investigador, sea sanitario, etcétera, etcétera, sepa relacionarse con los medios de comunicación y sobre todo los conozca, porque es un mundo diferente. Es un mundo que lleva ritmos muy diferentes al de la ciencia. Por mucho que nos hemos empeñado últimamente en hacer de la ciencia una urgencia, que yo creo que nos ha pasado mucho durante la pandemia, la ciencia lleva su camino. Podemos intentar acelerarlo un poquito y afortunadamente lo hemos conseguido, pero la ciencia lleva su camino. El periodismo y los medios de comunicación tienen un camino propio y es un camino muy acelerado siempre, muy acelerado. Los medios y los periodistas queremos estar siempre muy pegados a la actualidad y nos comen las prisas. Cuando tratamos de contactar con la ciencia, con la salud, con la sanidad, muchas veces chocamos. El mensaje no es el mismo, el lenguaje no es el mismo, hay que saber adaptarse. Con lo cual yo sí que pediría a la gente que se dedica a hacer ciencia, a hacer investigación, que trate de tener contacto con los medios de comunicación. Puede ser muy útil para ellos mismos y para la organización con la que trabajan, pero sobre todo les ayudará también a saber conocer ese otro lado de la ciencia, que es la difusión, contar las cosas, básicamente. Dentro de este trabajo de conocer a los medios de comunicación y de abrirse hacia la sociedad, como comentaba antes, las redes sociales, lo ha comentado Débora y lo sabe perfectamente, lo va a comentar Marian ahora a continuación. Ahí se abre una oportunidad tremenda. Las redes sociales, no sé, a mí siempre me gusta decir que casi hay que estar por obligación. Muchas veces me sigue extrañando la cantidad de científicos y científicas que conozco que no están metidos en redes sociales, ya no de manera activa, sino que no las conocen, básicamente. Hay gente que prefiere estar en redes simplemente para informarse, que es absolutamente válido, pero hay mucha gente todavía que no está metida en ese mundo y yo creo que se están perdiendo un ámbito muy rico para desarrollar su trabajo. Las redes sociales, no me voy a extender mucho más, hay que conocerlas. Se han ido convirtiendo, sobre todo quizá Twitter, que es la que más conozco, en una especie de selva complicada de manejar, pero en cuanto prestas un poquito de atención a tu entorno y tratas de cerrar un poco el grupo al que te quieres dirigir, meter ciertas señales para que el ruido no te desborde, sigue siendo muy útil. Y de hecho yo hablo mucho por mi trabajo con científicos y con científicas, que por ejemplo a lo largo de la pandemia las redes sociales les han permitido contar las cosas que hacían, conocer a gente que trabajaba en un ámbito similar al suyo y mejorar la investigación y demás.
Dentro de este proceso de contar las cosas, también me gustaría decir que es muy importante saber, o sea, lo es para los periodistas, pero también para la comunidad científica, saber que todos tenemos limitaciones, que no tenemos que hablar de todo, no tenemos que decir que sí a todo, no tenemos siempre que prestarnos a hablar, tenemos que sentirnos cómodos al hablar. Cuando, por ejemplo, un medio de comunicación se ponga en contacto contigo, tú tienes que tener claro un poco el mensaje que quieres dar, tienes que saber que estás cómodo con el tema que estás tratando y además saber que no pasa nada por decir que no. Una palabra que utilizamos poco y que quizá nos da cierto reparo y cierta vergüenza, tanto a los periodistas como a los científicos, es decir que no. Y yo creo que es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos mucho. Mira, yo prefiero de esto no hablar porque no me siento cómodo, porque no estoy actualizado, porque no es mi ámbito o porque simplemente creo que ya se está hablando demasiado y no voy a generar más que ruido y desinformación, más que aportar algo. Hay que tener claro que cuando hablamos y contamos las cosas, hay que saber aportar algo, tener la idea de intentar aportar. Otra idea que quería dejar ya para ir terminando, decidme si me estoy extendiendo porque creo que eran 7 minutos y me quedan todavía un par de ellos. Es que también estos 2 años lo que hemos visto es que la ciencia sin la sociedad y sin cómo la comprende la sociedad es menos ciencia, yo creo. Aparte de que es menos ciencia cuando no la cuentas, también es menos ciencia si no se comprende bien. Yo aquí soy un poco escéptico sobre la capacidad que tenemos de comprender la ciencia y quizá esta pandemia me ha llevado más hacia ese escepticismo. Ha sido una suerte poder tener la ciencia tan cerca, pero creo que nos ha atropellado más que ayudarnos y no estoy muy convencido de que comprendamos mejor la ciencia y todo lo que rodea a la ciencia. No estoy seguro que lo conozcamos mejor que hace un par de años porque nos ha atropellado, básicamente. Nos ha pegado un topetazo y no hemos sabido manejarla del todo. Pero vaya, a lo que quería ir es que la percepción social de la ciencia, que es cómo la gente asume la ciencia, la comprende y la puede utilizar en su día a día, es muy importante también tanto para los periodistas como para los científicos a la hora de contar las cosas. No está de más saber qué percepción tienen ciertas cosas para saber acoplar el mensaje e intentar llegar de la manera más veraz posible, que es lo que decía al principio, a tu público. Nada, un mensaje muy fácil y muy cortito para el famoso tema de los bulos y las desinformaciones que tanto nos está ocupando últimamente. Un problema que tenemos en comunicación últimamente es que quizá comunicamos de más. Tenemos información de más alrededor y comunicación de más. Es muy complicado filtrar para quedarte con la parte pequeñita de información o de comunicación que te puede ser útil o que al manejarla tú y contarla pueda ser útil a la gente. De ahí lo que decía de conocer los medios de comunicación, de conocer todo tu entorno para hacerte una pequeña parcelita en la que te sientas cómodo contando las cosas y en la que te sientas cómodo recibiendo toda la información que tienes alrededor. Hay que saber poner filtros, hay que tener cierta facilidad para identificar cuando las cosas que te están contando tienen intereses detrás, tienen dinero detrás, lo cual no es malo, pero está bien saber si una información te la da una empresa interesada, por ejemplo, en ello, bueno, pues tienes que saber que puede tener cierto conflicto de interés en la transmisión de información. Y eso en los medios de comunicación también es muy importante. Los medios de comunicación, voy a decir, todavía a veces hablo en plural cuando hablo de los medios, aunque ahora me dedique más a comunicación, tenemos conflictos bastantes a nuestro alrededor, por publicidad detrás, por jefes arriba, por etcétera, etcétera. Entonces, es bastante importante que vosotros, los científicos y las científicas, seáis capaces de entender todo este entorno que rodea a los medios para poder relacionaros bien con ellos. Y nada, la verdad es que poco más. Si luego hay oportunidad de dar un mensaje final, yo sé que ahora Marian va a hablar un poco de redes sociales, no me he querido extender ahí, que luego Borja va a dejar algunos pequeños casos de éxito que yo creo que van a bajar al barro todo lo que estamos comentando para ser un poco más concreto. O sea que nada más, simplemente deciros que cualquier duda, sugerencia, pregunta que tengáis, estoy encantado de dejaros mi correo, mi contacto similares a través de la SEF o como queráis para continuar esta conversación. Muchísimas gracias, José Antonio. Recordamos a los que estáis hoy detrás de las pantallas que tenéis disponible también para ir formulando vuestras preguntas que serán expuestas a los ponentes al finalizar sus intervenciones. José Antonio hablaba que durante la pandemia la ciencia se hizo una urgencia. Normalmente la ciencia pues, se caracteriza normalmente por todo lo contrario, ¿no? Pues que requiere una reflexión, un bajar al barro, la posibilidad de refutar unos estudios con otros,
Y probablemente Marian nos pueda indicar pues, cómo vio esto desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? En plena pandemia. Es decir, una cosa es generar contenido científico en donde un experto pueda interpretar ese contenido y no malinterpretar los datos en caso de que finalmente no sean ciertos o no sean demostrados o se han demostrado todo lo contrario en otro estudio. Pero ¿cómo le hacemos entender eso a la población cuando no está acostumbrada a que haya tantos vaivenes en la información? Nos gustaría conocer un poco tu experiencia en comunicación en plena pandemia. Adelante, Marian. Muy buenos días a todos. Gracias, Anxo. Para empezar, quiero dar las gracias a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por invitarme, porque además yo soy una conocida de la casa. En 2017 creo que fue que tuvisteis un congreso en Gijón y yo ya estaba allí para hablar de redes sociales, creo que fue en 2017, con Ramón Morillo. Y bueno, soy habitual de Barbate y otras juergas varias que tenéis y siempre me gusta mucho pasar tiempo con los compañeros de Hospitalaria. Antes de responderte, Ansu, como ya se van acumulando un montón de cosas encima de la mesa que han comentado Débora y José, que es un placer compartir mesa con vosotros. En primer lugar, Débora ha aportado muchísimas cosas, pero me voy a quedar con una porque si no podría estar los 10 minutos hablando de todo lo que ha dicho ella, y es el tema de construir, la importancia de construir en redes. A lo largo de estos años yo he ido cambiando un poco también de parecer sobre cómo se debe comunicar. Al principio, bueno, parece que lo de desmontar los bulos es como muy fácil, muy llamativo también, José, desde el punto de vista de los medios, periodístico. Todos los periodistas quieren que desmontes los bulos, eso da muchos clics, eso es muy guay, pero al final uno tiene que decidir si lo que quiere es basar su divulgación en desmontar bulos y en hablar un poco pues, de la fosfatina o en construir algo para realmente aportar, ¿no? Y actualmente hay compañeros que realmente pues, han visto a lo mejor un filón ahí en desmontar bulos, en hablar, como hablaba Débora, del lado oscuro, ¿no? En hablar de lo malo en vez de construir. Y yo creo que al final, si queremos realmente impactar, aunque como ha dicho Débora, es complicado saber hasta dónde llega, pero sí que en esa toma de decisiones del día a día, como comentaba, sí en esas cosas cotidianas donde podemos aportar, ahí es mucho más importante hablar en positivo y que cuando llegue el bulo, que la gente ya diga, uy, pues a mí me suena que Débora o que Marian o que alguien ya ha hablado de esto, ¿no? Tener que estar siempre a la caza del bulo y del fantasma. Y con respecto a lo que ha comentado José, bueno, obviamente que sea más entretenido es interesante, porque ahora mismo esto de que el contenido es el rey, hay que matizarlo un poquito. El contenido es el rey, pero el contenido tiene que ser entretenido y la actualidad muchas veces está por encima, ¿no? Pero por encima de la actualidad casi siempre, sobre todo en redes sociales, siguen estando los gatitos. Entonces no tenemos que perder de vista que bueno, aunque algunos piensen que es no sé, lo vean como algo menor, que disfrazar el contenido de alguna manera y que meterle una capsulita para inyectarlo a la gente, pues es muy positivo. Dicho esto ya, paso a contestarte, Anxo. En la pandemia, si algo me di cuenta desde el primer momento es que todo lo que nos cuentan en los cursos de redes sociales sobre estrategias, hay que tener una estrategia. Sí, claro, todos tenemos que tener una estrategia, todos los divulgadores, los compañeros farmacéuticos que nos están escuchando, yo quiero dedicarme a divulgar, qué líneas quiero llevar, cuál va a ser mi forma, mi formato, mi contenido, pero la mejor estrategia es ser capaz de recalcular y ser capaz de adaptarse. En una pandemia, por supuesto, pero en el día a día también, si queremos llegar. Yo me di cuenta que estábamos todos bastante perdidos cuando el 11 de marzo yo publiqué una infografía que se me ocurrió, porque fue cuando cerraron los coles, y entonces yo, al final uno escucha, ¿no? Y uno es reactivo a lo que escucha en redes, a los que escucha en su entorno, y yo pues en los grupos de WhatsApp del cole, en las redes sociales, la gente me decía, pero entonces los niños podemos llevarlos a jugar, los llevamos al parque de bolas, y hice una infografía en el que hablaba de que, bueno, pues que si nos habían dicho que los niños no iban a ir al cole, no era para que fueran al parque de bolas ni para reunirlos en las casas a jugar. De hecho, yo recibí un mail amenazante, fue el primero, luego llegaron otros, de un padre que me dijo que le había fastidiado el cumpleaños de su hija, que lo iba a celebrar la tarde del 14 de marzo. Y entonces, claro, él me escribió el día 12 o 13 diciendo que, claro, que con eso que yo había puesto, su hija no iba a poder celebrar el cumpleaños y demás. Bueno, pues esa infografía
en la que había unos ítems sobre lo que yo consideraba que se podía hacer y no, desde mi punto de vista absolutamente personal, porque en ese momento no había directrices, lo fusiló absolutamente la Generalitat de Cataluña, pero punto por punto, incluso expresiones que eran bastante mías y bastante de andar por casa. Entonces yo pensé, bueno, si en la Generalitat cogen y fusilan la primera infografía que se encuentran por redes sociales de alguien que no tiene ningún tipo de ascendente, digamos, institucional, ¿dónde vamos, no? Pero eso también te da idea de la importancia que en un momento dado pueden tener las redes y cómo se puede dar la vuelta. Los divulgadores estamos para lanzar mensajes que vengan desde la ciencia, desde las instituciones, desde el conocimiento, no para que lo que coja, no lo que se le ocurra a un divulgador, como en este caso fue mi caso, lo coja una institución sin otro tipo de aval. A mí me dio muchísimo que pensar. Y a partir de ahí, cuando el 14 de marzo ocurrió lo que ocurrió, y no había información, porque ese fue el verdadero problema, y sigue habiendo, que desde las instituciones, que desde el gobierno, que desde las comunidades, nadie se ha querido mojar y hemos sido muchas veces los divulgadores en los que hemos hecho de Quijotes y nos hemos tirado a la piscina, reuniendo un poco el conocimiento, hablando con las fuentes, estudiando lo que había, ¿no? Falta que desde arriba se mojen un poco, ¿no? Cuando me di cuenta que la gente, pues en redes sociales, una vez más, escuchando, es que no sé si es hora de ir al hospital, es que no sé con qué fiebre, con cuánta tos y si están las líneas saturadas. Entonces hice lo que me pareció, bueno, lo que tenía a mano, porque muchas veces se piensa que, bueno, que es que en la divulgación tenemos herramientas o los que estamos a lo mejor en la tele o en la radio. Yo llamé a mi compañera de pupitre del colegio, que era intensivista en la UCI de Puerta de Hierro, y le pregunté si publicaría una infografía conmigo, Inés Lipperheide, poniendo lo que ella estaba viendo en la UCI, eso sí, firmando como médico intensivista de la UCI del Hospital Puerta de Hierro. Ya me dijo, mira, he perdido la cuenta de la gente que se me ha muerto esta mañana. Esto fue el sábado, ¿no? 14 de marzo. Y así que te firmo lo que quieras, porque total, esto está perdido. Y al final, pues bueno, esa valentía, ¿no? que viene muchas veces desde los compañeros, desde los sanitarios. Bueno, hicimos esta infografía, yo me di cuenta que aquello funcionó bien, le propuse hacer un directo, los directos desde la UCI, y empecé a enredar a gente que tenía a mi alrededor. Y la gente que tenía a mi alrededor era mi cuñada, que era la única persona que yo conocía que trabajaba con PCRs, que investiga en el Memorial Sloan que tienen en Nueva York. Pues desde Nueva York hicimos un directo para explicar lo que era una PCR. Bueno, pues con gente que tenía cerca. Una profesora de química de la Universidad de Castilla-La Mancha se dedicaba al tema de los desinfectantes, de la lejía, contó aquello de que la lejía mejor con agua fría. Bueno, pues al final la suerte con las redes es que si tú tienes esta capacidad de contactar con gente, de lanzar estos mensajes y encima amplificarlos, en este caso, por ejemplo, la vecina rubia recogió el mensaje de la lejía con agua fría, hizo uno de estos vídeos suyos de Disney. Bueno, pues aunque haya gente que esto lo pueda ver menor, al final el impacto es, como decía Débora, que en su día a día la gente a la hora de tomar decisiones pues sabe si es mejor utilizar el amoníaco, la lejía o esas cosas que en aquel momento nos preocupaban tanto, aunque luego vimos que no eran tan importantes. También hablé con Ramón Morillo, hicimos un directo para que nos explicara, bueno, pues todo aquello de los fármacos que estaban tan de moda, los antivirales, aquellas novedades que parecía que nos iban a salvar la vida, y él nos lanzó, ¿no? Un poco a la calma. Y bueno, el resumen es que con todo aquello acabé lanzando un libro que este es físico, porque lo imprimí para regalárselo a la gente que había participado. Lo hicimos para difundirlo libremente en redes sociales. Tengo aquí a las 50 personas que trabajaron en él. Aquí no sé si se ve. Bueno, pues todo esto son investigadores, químicos, matemáticos, biólogos, médicos, ginecólogos, pediatras, a los que yo lié de alguna manera, incluido Andrés Averasturi, que le lié para hacer el prólogo, y Vilas, que me hizo el epílogo, y Chenoa, la banda sonora, porque había que darle un poco de rock and roll también a la historia para que la gente, para que... La historia fue, no me quiero enredar mucho, y esto es como un aprendizaje para todos, que muchas veces con respecto a los medios de comunicación, José, y recojo lo que decías, a los farmacéuticos, a los médicos, a los sanitarios, nos falta llegar a los medios. Gracias a este libro a mí me llamaron de La Sexta Noche, pues para hablar de él. Y gracias a eso me quedé en La Sexta Noche
todos los sábados durante la pandemia. ¿Por qué? Pues porque al final necesitaban divulgadores, porque los medios necesitan divulgadores y no hace falta irnos tan arriba. Yo sí que me gustaría lanzar un mensaje que siempre digo, que es, te conocen en tu pueblo. O sea, si tú estás trabajando en La Rioja o estás trabajando en Sevilla, te conocen los medios de tu pueblo, saben en Sevilla que tú te dedicas a esta investigación, porque si te tienen como referente, cuando el periodista necesite una fuente, te va a llamar a ti y eso te puede llevar a una cosa o a otras. Al final no tenemos que ir buscando el millón de seguidores en Instagram, sino impactar en medios locales, ¿no? También, que es importante. Y bueno, solo dos reflexiones más. Esto de las redes tiene que servir cuando tienes cierto impacto para trascender un poco más allá, y podemos impactar en dos cosas. Hay un tema que es el que yo más me quejo, que son los de arriba, que realmente, bueno, pues se emplean poco, ¿no? en bajar al barro. Muchas veces soy muy crítica porque pienso que durante la pandemia se han hecho muchas cosas mal y la gente la han dejado muy vendida con respecto a la información, y se sigue haciendo. Seguimos sin saber por qué se toman las decisiones, simplemente se toman, ¿no? Y bueno, pues al final he tenido oportunidad pues de trabajar junto al Ministerio de Consumo, junto a mucha gente, y el otro libro gratuito, la pandemia, que se me ha dado muy bien con los libros gratuitos, de recetas a €1, al final, ¿qué es lo que consigues? Bueno, pues conseguir esas 800.000 descargas para impactar en la vida cotidiana. ¿A mí de qué me ha servido? Bueno, pues al final decir, bueno, pues a través de entrar en contacto, porque desde los ministerios, desde las instituciones, buscan a divulgadores para llegar a la gente. Bueno, pues vamos a llegar, pero ya no solo sobre la pandemia, vamos a dar un paso más y vamos a seguir hablando de alimentación y otros temas que son los que impactan, ¿no? O sea, tenemos que intentar de alguna manera también los divulgadores no ir por libre, sino lo que nos dejen, colaborar con las instituciones. Yo creo que tenemos que trabajar juntos y que es muy bueno. A mí me cayó la del pulpo por hacer esto con el señor Garzón, pero me da igual, ya sabía que iba a ocurrir, pero es que es necesario. O sea, es necesario que mientras los mensajes que se lancen sean coherentes y vayan de la mano de la ciencia, apoyar, ¿no? a los que van de la mano de la ciencia. Y por último, bueno, pues intentar desde el punto social hacer lo que podamos. Y en este sentido, yo lancé el proyecto de las mascarillas solidarias, con el que hemos donado ya pues más de 300.000 euros, y sí que quiero decir que ahí al principio doné a la Asociación Española contra el Cáncer, concretamente a las de mi pueblo. Montamos un centro oncológico gracias a que el ayuntamiento donó una guardería que ya no se usa, que a la ECC manda psicoterapeutas, psicólogos y fisioterapeutas, pero me gustó darle un poco la vuelta y ayudar a los que me habían ayudado. Entonces, ¿dónde se ha ido el dinero? Pues a proyectos de investigación en Puerta de Hierro, en los que trabaja Inés Liperheide, la intensivista, para un becario en la Universidad de Castilla-La Mancha, con la química que fue la que explicó lo de la lejía y el agua fría. Es decir, las redes sirven para compartir y para que todo vuelva a la vez, y podemos canalizar toda esta gente que nos sigue en redes y que además está agradecida de toda la labor que se hace, para que esa ayuda, bueno, pues se canalice en otros proyectos. Y ya no os canso más. Muchísimas gracias, Mariano. Da gusto escucharte. Muchas gracias. Y como decía José Antonio, bajamos al barro. Vamos a ver ejemplos prácticos con Borja, nuestro comunicador de la SEF. Adelante, Borja, es tu momento. Muy bien, muchas gracias, Anxo, y bueno, al resto de compañeros que habéis hablado. Me ha venido fenomenal porque habéis tocado un montón de temas de los que voy a hablar yo ahora. Yo sobre todo quería animar, bueno, voy a compartir pantalla así para seguir un poco más. A ver. Vale, creo que la veis ya, ¿no, Anxo? Si me confirmas, un segundito. Vale, estamos ya a pantalla completa. Vale, pues nada, rápidamente, porque creo que vamos un pelín mal de tiempo y no quiero aburriros, y recojo un poco, porque creo que no va a haber mucho espacio para luego hacer una valoración final. Recojo bastantes de los temas que habéis comentado ya. Habéis hablado de creatividad, de comunicar, de conocer a los medios, de la industria periodística, que es ese gran desconocido, ¿no? Al final, mi objetivo es que los que estéis escuchando esto ahora y los que lo escuchéis luego en una grabación posterior que dejamos en la web de la SEF, pues paséis de ser ese minion morado o lila o el color que veáis,
y consigáis esta pequeña fórmula que he puesto aquí de emisor que lanza un mensaje a través de un canal para un receptor, que en este caso estaréis vosotros aquí como farmacéuticos de hospital, que a través de los medios de la comunicación lanzáis este mensaje. Deis un paso más, ¿no? Porque hacéis un montón de cosas muy chulas que la gente tiene que conocer, pero claro, todo aquello que en lo que estáis trabajando, si luego no se da a conocer, pues queda muy, muy reducido, ¿no? Afortunadamente en España tenemos una red de medios de comunicación muy amplia, en la cual los periodistas normalmente están muy mal pagados. Los que hemos trabajado en prensa sabemos cómo funciona, pero en cuanto a la prensa especializada, pues aquí os he puesto un ejemplo, por ejemplo, de Diario Pharma, cubren multitud de contenidos. O sea, no solo una nota de prensa que podamos enviar desde la SEF o desde el Carlos III, como hace José, sino estudios, iniciativas desde los propios servicios de farmacia, o como este caso que os pongo aquí de farmacotecnia, o simplemente que vosotros como también investigadores publiquéis un artículo en una revista científica. Pues este artículo de nuestro compañero Manu Murillo pues salió en el periódico Hoy de Extremadura. Simplemente pues era un artículo científico publicado en un periódico, o sea, publicado en una revista científica, que luego se hizo reflejo un periódico local. Lo importante, como os digo, es tener algo que contar, y desde los 6 años que llevo yo en la SEF veo que tenéis muchas cosas y de muchos tipos, ¿no? Aprovechando otro tipo de medios de comunicación, ¿no? Porque yo quiero aquí animaros y que me llaméis, tenéis todos mi contacto, que me contéis cosas que estáis haciendo, investigaciones en vuestros servicios de farmacia, y luego puedan salir. No solo hay prensa local y prensa pues como Correo Farmacéutico, como prensa especializada, ¿no? Luego hay prensa autonómica muy potente. Aquí os he puesto 2 ejemplos de La Voz de Galicia, ¿no? La base de datos de farmacotecnia, que sirve para intercambiar información sobre formulación, en concreto para enfermedades raras, por ejemplo, que no en todos los hospitales hay una coordinación. Entonces, así, de esta manera, pues la dimos a conocer a nivel nacional, y sí que de aquí tuvimos bastantes impactos. O otra red también nacional, ¿no? Que es la red de antídotos, que se empezó a potenciar desde Andalucía, pero que luego se ha extendido a toda España. Como veréis, son temas muy, muy variados, y sobre los que tenéis mucho que decir, y a través de la ayuda que yo pueda daros, o como decía antes José, ¿no? De los gabinetes de comunicación de vuestros hospitales, tenéis ahí una manera de canalizar toda esta información y que llegue al público en general, porque al final yo siempre digo que la farmacia hospitalaria es muy endogámica, ¿no? Al final nosotros estamos en nuestros webinars, en nuestras reuniones, sabemos más o menos de qué está hablando cada uno, pues en pacientes externos, en farmacia oncológica, en otros temas, pero luego tenemos que llegar al paciente. Sí que tenemos nuestras consultas de pacientes externos, pero luego muchas veces somos ese gran desconocido. No solo estamos en prensa súper especializada, sino que en prensa generalista, aquí he puesto un par de ejemplos de carácter nacional, El Mundo, El País. Aquí el report de los opiáceos es de A Tu Salud, que es el suplemento de La Razón. Pues son temáticas en las cuales los medios, no digo continuamente, pero muchas veces nos contactan, ¿no? Contactan a la SEF o me llaman a mí directamente. Son ya bastantes años en los que estamos teniendo una relación, tejiendo, ¿no? Como una relación con ellos, y ahí es donde vosotros tenéis que ser arriesgados, ¿no? Y que dar ese paso adelante, para cuando me llaman a mí y me piden un portavoz para hablar sobre las terapias CAR-T o sobre la crisis de opiáceos en Estados Unidos, atreveros a contestar, ¿no? Está claro que hay una pregunta que me decís muchas veces claro, pues es un tema que puedo dominar más, menos. Normalmente, excepto en contados casos, yo siempre os digo que tenéis que tener tranquilidad,
porque al final vais a hablar de un tema en el que vosotros sois los expertos. Lo que casi es más importante no ese miedo, sino el saber transmitirlo, ¿no? Antes hablaba Marian, por ejemplo, de la jornada que se organiza desde la SEF en Barbate, ¿no? De la academia, y es una forma diferente, ¿no? De reunir en un lugar a personas que están trabajando en motivar, en el modelo CMO, ¿no? En esta capacidad, motivación y oportunidad, y en hablar con los pacientes, en transmitir al final ideas. Os voy a dejar 2-3 diapositivas más porque estamos acabando. En las redes sociales ya tenemos aquí a 2 súper expertas que ya han hablado mucho de ellos. Os quiero poner simplemente dos ejemplitos, ¿no? El grupo de farmacotecnia de la SEF se dedicó a hacer una serie de hilos en los cuales explicaba pues, desde sus funciones a oportunidades, a formas de trabajar y aprovechaba temas de actualidad. Aquí pues hablaba pues mirar un poquito, ¿no? Cómo lo pone, ¿no? Desde el punto de vista del humor y cogiendo alguna serie de éxito en Netflix, pues empezaba a hacer un hilo explicando cómo trabajaban, ¿no? Luego esta infografía que hay aquí, habéis hablado antes también de infografías, os he puesto 2 esta y luego una que va a continuación. Esta es de nuestra compañera Marga, que siempre digo aquello de que es una frase muy manida, ¿no? Es más, transmite más una imagen que vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no? Entonces, os quiero animar también a que tiréis para adelante con el tema de las infografías. Se puede hablar de todo, desde una vacuna, la vacuna de COVID para menores de 12 años, ¿no? Como hizo aquí Marga y que lo explicó, siempre citando las fuentes y dándole un empaque, ¿no? A cosas más creativas, pues como cuando descubrí a esta ilustradora, ¿no? Que su saber hacer y su creatividad la transformó a un tema como el de las luxaciones, ¿no? Yo cuando vi este tuit me quedé sorprendido porque dije, madre mía, qué creativa, qué forma de aprovechar esta oportunidad y sobre todo de demostrar lo buena ilustradora que es con un tema tan árido como este, ¿no? Entonces sí que quiero antes ha citado Anxo también el tema de las ilustraciones, de una oportunidad. Yo creo que tenéis ahí delante a quien le apetezca y quien le guste el tema de la ilustración para llegar a muchísima gente. Y por último, porque vamos un poco justitos, quería deciros que la televisión, que es ese medio que vemos tan difícil y tan lejano, bueno, aquí tenemos a Marian que es una asidua, ¿no? de muchos programas de divulgación, y a Débora también, está contando con la farmacia hospitalaria. Durante la pandemia hemos tenido un protagonismo bastante grande. Nos han llamado para hablar de todo. Aquí os he puesto 4 ejemplos, ¿no? De telefarmacia, de la vacunación, de nuestro registro de medicamentos, de farmacoterapia en pacientes COVID, o de un tema como la farmacovigilancia, con lo cual están contando con nosotros, tenemos que ponérselo fácil y quiero, pues eso, animaros a que me contactéis y a que os pongáis en esta primera línea también de comunicación, porque está a vuestra disposición, en vuestra mano, y ya no os digo nada más. Os dejo aquí mi cuenta de Twitter y mi email, aunque ya lo tenéis todos. Y Anxo, si quieres, ya pasamos a la parte final, a ver si consigo detener. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Han sido súper enriquecedoras y a la vez que complementarias. Es una pena, pero nos quedamos sin tiempo para más. Por ello, me gustaría pediros un cierre de 30 segundos a cada uno de vosotras y vosotros. Un mensaje que lanzar a la farmacia hospitalaria para potenciar la divulgación científica, para potenciar la divulgación en el campo asistencial, para poner en valor realmente lo que hacemos desde la SEF y todos los socios. Si os parece bien, pues vamos a empezar en orden inverso de cada una de vuestras intervenciones.
Borja, María, José Antonio y Débora, es vuestro turno y en este orden. Muchas gracias. Gracias, Anxo. Pues nada, yo simplemente repetir una idea clave, ¿no? Que es que trabajáis mucho, trabajáis bien, pero lo que no se cuenta se desconoce. Así que quiero animaros y a vuestra disposición. En mi caso, desconfiar de las llaves mágicas, porque en las redes sociales no hay ninguna llave mágica para tener éxito, y tener en cuenta los 5 sentidos. En primer lugar, escuchar a la audiencia, al que está al otro lado. Tener olfato, que de eso sabe mucho José, para ver por dónde tienen que ir los temas. Los ojos muy abiertos, que leamos, que estudiemos, ese rigor que se nos presupone. El tacto para tratar los temas con sensibilidad y el gusto, pues que nos guste o no, tenemos que gustar, sin perder nuestra esencia, pero hay que preocuparnos por gustar. Por mi parte diría que hay muchísimas cosas que contar, pero no vale cualquier manera de contarlas, ¿vale? Y que para hacerlo, hacer equipo entre la gente que nos dedicamos a contar cosas, desde el origen de científicos y científicas, investigadores y demás, hasta comunicadores que podamos estar de por medio en unidades de comunicación, unidades de cultura científica, los medios de comunicación y la parte de la divulgación, que están relacionados pero no es lo mismo, fundamental, que nos conozcamos todos mejor y podamos colaborar un poquito más. Pues yo quería lanzar el mensaje de que estamos en un momento idóneo para celebrar la ciencia. Y celebrarla no me refiero a caer en alabanzas vacías, ¿no? Hay que tratar la ciencia con honestidad y con transparencia y precisamente para que siga creciendo la credibilidad en la ciencia. Porque al final necesitamos el apoyo de la opinión pública pues, para que se siga invirtiendo en investigación, en innovación, no solo desde las instituciones, también desde las empresas. Y que se puede divulgar en positivo y tener éxito. Se puede y se debe. Ha sido un placer compartir este momento con vosotras. Tenemos que cerrar. Es momento de que nuestros compañeros cierren el portátil para ponerse a trabajar en este horario de sesión clínica. Agradecimientos como no puede ser de otra manera, a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por posibilitar estos webinars y estoy seguro de que nos veremos en más ocasiones. Un saludo a todos y que vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Anxo, y a la sociedad por la invitación. Me ha alegrado un montón veros.